Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista, de manera especial a mis hermanos y hermanas de la clase de Rosa de Sarón y también a nuestros amigos y visitantes que nos abren las puertas de sus hogares a través de estas clases virtuales. Les damos la bienvenida y les agradecemos este privilegio y confianza que nos conceden. Gracias por visitarnos en nuestra canal de YouTube como Pip Juárez o también a través de Pip Juárez en la página de Facebook. Bueno, ustedes saben que estamos llevando nuestra revista trimestral. Estamos llevando los temas de las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. Más como Cristo. Y bueno, el subtema de hoy es manteniéndonos concentrados en Jesús. Manteniéndonos concentrados en Jesús. Es el tema del día de hoy. El domingo pasado cubrimos el tema de teniendo intimidad con Jesús y estaba basado en lo que viene siendo la oración, el tema de la oración. Hoy en este domingo igualmente vamos a tocar el tema de la oración, pero con otra perspectiva, ¿sí? Con otro aspecto que se debe cubrir dentro de la oración. ¿Y cuál es este aspecto? El de la confesión de nuestros pecados. La confesión de nuestros pecados, ¿sí? Tal vez en el círculo cristiano, pues es algo que hemos escuchado antes, de que debemos de confesar nuestros pecados a Dios. Pero bueno, esto es dentro del círculo cristiano. Para aquellos que aún tal vez no son cristianos, les podemos decir que es algo muy necesario la confesión de pecados, pero también vamos a decir esto, que no solamente tal vez a ustedes como personas que apenas están acercándose a la palabra de Dios o a la iglesia, también para los creyentes puede llegar a resultar un tema pues no tan fácil. Comentábamos en las clases anteriores que la disciplina de orar es algo que se va a ir desarrollando con el tiempo. No es de la noche a la mañana. No es natural la oración, sobre todo la oración íntima y prolongada con el Señor. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, comentábamos que muchas veces tal vez escuchábamos testimonio de algún hermano, de alguna hermana, o leemos alguna biografía o alguna reseña histórica de algún hermano o hermana del pasado, algún predicador famoso, algún misionero, alguna familia misionera, hermanos, hermanas. Y normalmente en esos registros históricos o biográficos de personas cristianas, normalmente viene el aspecto mencionado, el aspecto de la oración, de que esta persona, este varón, esta mujer, pasaban tantas horas al día en oración, que no comenzaban sus actividades diarias y primero no iban de rodillas a la presencia del Señor por tanto tiempo. Y comentábamos que, bueno, al empezar a desarrollar tal vez la disciplina de la oración, a algunos se les puede hacer algo muy difícil, un reto de hecho, porque no están acostumbrados vamos a decir, a cerrar sus ojos y dirigirse a Dios por un periodo prolongado. Tal vez al principio duren pues tal vez segundos o unos pocos minutos, pero bueno, la realidad es que el tema habla por sí solo, son disciplinas espirituales y la disciplina requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Eso también lo explicábamos, precisamente porque es una disciplina, ¿sí? Lo vimos en los atletas, lo vimos en los soldados. Lo que ellos logran es en base a disciplina, igualmente en la vida cristiana. Y bueno, uno de los aspectos que también se deben de cubrir dentro de la disciplina, de la práctica de la oración, es la confesión de los pecados, ¿sí? Y a lo mejor eso le agrega un poquito de dificultad a esta disciplina,
porque pues tal vez sea algo fácil hasta cierto punto dirigirnos a Dios en puras alabanzas. Alabar a Dios por su grandeza, por su santidad, por su gracia, por su misericordia, por su gran amor, por su justicia, etc. Pero ya de ponerte a cuentas con Dios, empezar a sacar de tu corazón, recordar todas esas cosas malas y específicas que hiciste contra Dios y contra tu prójimo, llámese pecado, pues tal vez empieza a complicarse ya la cosa. Tal vez no estábamos acostumbrados a que cuando nos dijéramos a Dios también tendríamos que incluir la confesión de nuestros pecados. Y es que eso también requiere desarrollarse, eso también requiere disciplina. Y para que deje de ser algo tal vez difícil al principio, para que deje de ser tal vez hasta, y no debería de serlo, pero pues hay que ser sinceros, ¿verdad? Tal vez hasta en un principio resulte incómodo el no estar acostumbrados pues a estar reconociendo delante de alguien que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas, feas, atrocidades. ¿Por qué hablo en estos términos? Porque tenemos que ser sinceros y tenemos que reconocer delante de Dios que todos y cada una de las personas pecamos. Eso lo enseña el Señor. No hay justo ni aun uno, dice la palabra ahí en la epístola a los Romanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claro que ya un creyente ya reconoció delante de Dios que está perdido, que requiere el perdón de Dios, y el Señor le perdona todos sus pecados. Pero, aunque ya el verdadero creyente ha sido perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y no lo digo yo, la Biblia lo dice, es un perdón completo y no dependiendo jamás del hombre, esto depende de Dios. Aún así, la realidad de que mientras sigamos en esta naturaleza caída, la naturaleza normal, natural del hombre, que es caída, aunque seamos ya cristianos, de todas formas esa naturaleza caída tarde o temprano nos va a llevar o nos va a arrastrar a cometer algún pecado. Y Dios lo sabe. Y lo dejó escrito por medio de su palabra, usó a sus siervos para decirnos esto. De modo que, si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios dejó escrito en su palabra el animarnos a confesar constantemente nuestros pecados. ¿Por qué constantemente? Porque constantemente pecamos, hermanos. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que debemos de ser practicantes del pecado y nada más confesarlo y que ya todo se borra, no. El que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la palabra. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas muy, muy diferentes, que muchas veces el mundo no entiende en el cristiano. Que dicen, bueno, ¿y tú por qué te crees mejor que yo? ¿O qué es? No nos creemos mejor que nadie. Lo que pasa es que estamos informados de lo que dice la palabra de Dios. Pues que ¿por qué te dices tú que eres salvo? Pero si yo te he visto que una vez te vi que pues llegaste a decir una palabra fuerte o que te enojaste demasiado. Sí, la palabra de Dios enseña que todos somos pecadores y aunque tengamos ya nuestra salvación en Cristo Jesús, aunque ya el Espíritu Santo mora en nosotros, aún así tenemos todavía la naturaleza pecaminosa y caemos en pecado. Pero de caer en pecado, como explicaba yo, a que tú tengas como estilo de vida que constantemente estés practique el pecado, eso es completamente diferente, completamente. No es lo mismo que caer en la alberca, ¿verdad? A que todos los días nado 4 horas en la alberca, ¿verdad? No es lo mismo, no es lo mismo. Lo pongo así de manera muy gráfica para que sea fácilmente entendible. Bueno, el autor dice que
él no olvida cuando empezó a aprender a andar en bicicleta. Él anhelaba y deseaba andar en bicicleta, veía a los demás niños y niñas que andaban muy, muy felices en sus bicicletas. Él dijo, yo también quiero aprender. Y obviamente recuerda que las primeras veces que se subió a una bicicleta, pues le fue muy mal. No tenía equilibrio, se cayó varias veces, se dio sus golpes, le dolió. Pero a fin de cuentas volví a ver a estos niños que andaban para arriba y para abajo con su bicicleta y dijo, es que tengo yo también que lograrlo, tengo que lograr tener esa facilidad, esa práctica. Y le dio y le dio y le dio y le dio hasta que ya tarde o temprano se dio cuenta que ya andaba también como los demás niños, ¿va? Como la bicicleta, como si fuera una extensión de su cuerpo, ¿va? Moviéndose con una facilidad de libertad. Y dijo, es cuando me sentí completamente feliz y libre de que ya andaba yo como los demás niños, moviéndome con la bicicleta con toda libertad, sin caerme, sin golpearme. Bueno, así pasa también con el aspecto de la oración, de confesar nuestros pecados. En pocas palabras, la disciplina que buscamos desarrollar es la oración, pero dentro de esa disciplina tenemos que cubrir el aspecto de que también dentro de la disciplina de la oración debemos de confesar nuestros pecados. No solamente buscar la intimidad con Dios para platicar con Él, para desahogarnos, para alabarle, para expresar nuestro ser, sino también para reconocerle como un Dios santo y reconocernos pecadores y confesar nuestros pecados. Lo que muy seguramente en sí mismo no es natural en el hombre, el de estar confesando pecados. Pero Dios espera y demanda eso de nosotros, que seamos sinceros con Él, humildes y que reconozcamos nuestro pecado. ¿Sí? Vamos a estar basándonos para esta lección en un pasaje que se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a estar viendo ahí en el libro de Daniel en el capítulo 9, versículos del 1 al 7 y luego los versículos del 17 al 19, manteniéndonos concentrados en Jesús. Debemos estar en nuestra oración concentrados en la persona de Jesús. Y es que al estar concentrados en la persona de Jesús, pensando en quién es Jesús, cómo es Él, cuáles son sus atributos, sus características, eso nos va a ayudar a reconocerle tal y cual es y hincarnos, el suplicarle perdón por nuestros pecados. Hay narraciones bíblicas, hay descripciones de historias bíblicas en las que cuando se llega a ver a Dios de manera glorificada, el ser humano cae desplomado y quiere adorarle, alabarle por la grandeza de Dios. Bueno, ese es nuestro Dios, aunque todavía no lo podemos ver cara a cara, pero lo vemos con los ojos de la fe y lo conocemos por medio de su palabra de que Él es Dios todopoderoso, omnisapiente, omnipresente, santo, justo y verdadero. Y eso, pues bueno, nos debe llevar al aspecto de que es necesario confesarle que somos pecadores, ¿sí? Porque todos pecamos. La palabra lo enseña, todos pecamos. Lo digo por aquellas personas que llegan a tener un concepto errado de decir, no, pero pues yo no peco, yo no le hago daño a nadie, yo no ando haciéndole mal a la gente, no ando ni golpeándolos ni matándolos. Mire, la realidad de las cosas es que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Lo dice Dios, no el hermano Franco. Lo dice Dios en su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos cometemos pecado, aún ya convertidos a Cristo Jesús, aún ya siendo salvos por su gracia y misericordia, aún así todavía cometemos pecado hasta que seamos redimidos, rescatados de este cuerpo que tiene la naturaleza caída del pecado. Como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol reconocía que él también era pecador.
Decía, el bien que anhelo hacer no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué era esto? Que la naturaleza pecaminosa lo hacía caer. Y él, en su conocimiento de la palabra de Dios y de Dios mismo, reconocía que era pecador y por eso decía, miserable de mí. Juan dice que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Es como decir, Dios es mentiroso. Si yo digo que no tengo pecado, estoy diciendo que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dice, todos son pecadores. Y si yo digo que no soy pecador, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. Lo cual, pero Juan así lo expresa, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. ¿Va? La verdad no está en él. El que dice que no tiene pecado, no está la verdad en él. Bueno, vámonos a la lección en sí ya de la parte bíblica, ya habiendo pasado esta introducción, hermanos y hermanas y amigos. Y tenemos ahí en el libro de Daniel, el capítulo 9, del 1 al 4. El contexto de este libro, bueno, ustedes han escuchado que el pueblo de Israel gozó por mucho tiempo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Todos conocemos cómo Dios formó una nación a partir de un hombre, a partir de Abraham. Se le prometió la descendencia, cómo terminaron en Egipto, cómo terminaron siendo esclavos en Egipto, cómo fueron liberados poderosamente por Dios, y cómo anduvieron en el desierto y cómo recibieron la tierra prometida, toda la tierra de lo que ahora conocemos como Israel, y aún más de lo que conocemos hoy, porque en su momento era toda la tierra extendida de Israel. Pero también conocemos que en la palabra de Dios, Dios dejó estipulado, Dios dejó decretado bien claro que si el pueblo se mantenía fiel a Dios, a sus mandamientos, a su palabra, Dios los iba a bendecir. Pero que si el pueblo se olvidaba de su Dios, de su palabra, de sus mandamientos, y empezaba a vivir de manera pecaminosa, alejados de Dios, sin importarles Dios, sin obedecerle, sin recordarle, Dios les iba a castigar. Y uno de los castigos más fuertes que Dios le aplicó al pueblo de Israel fue el de ser desterrados, sacados de su tierra, y no solamente así, sacados de su tierra, sino que ser sacados para ser llevados cautivos a tierra extranjera. Y este caso es el que aplica aquí. A Daniel le tocó estar entre los deportados de Judea y llevados cautivos a Babilonia. Y es este Daniel el que escribe el libro de Daniel. Y Daniel, sabiendo y conociendo, como vamos a ver ahorita, empieza él a meditar y se acerca a Dios en oración. Y es lo que vamos a ver que dice aquí la palabra de Dios. Dice así, Daniel 9, del 1 al 4, dice la palabra de Dios así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan
tus mandamientos. Aquí tenemos un gran ejemplo de cómo debe de dirigirse, de cómo debe guiarse el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Porque también es necesario decir que no solamente somos hijos de Dios por su gracia y misericordia, sino que también al mismo tiempo somos sus siervos. Y la palabra literal realmente es esclavos. ¿Sí? Lo que pasa es que en nuestros tiempos, históricamente, tiene una connotación fuerte y, vamos a decir, impregnada de unos conceptos negativos, la parte de la esclavitud. E inclusive es hasta tema de debate y se habla de que se abolió la esclavitud y cosas de ese tipo. Bueno, pero no en los tiempos bíblicos, y no es el mismo el contexto bíblico al que el contexto histórico al que estamos nosotros acostumbrados a escuchar el término de esclavitud. Por eso nos genera a nosotros conflicto, pero ya cuando lo analizas bíblicamente es otro trasfondo. Bueno, el caso es de que como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos reconocer que es necesario confesarle nuestros pecados, pero la única forma de hacerlo de manera personal e íntima es yendo precisamente al recurso de la oración. Aquí Daniel era, bueno, déjenme corrijo a mí mismo, no era, es. Daniel es un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. ¿Sí? Daniel, conocedor de Dios y conocedor de su palabra, porque como lo he mencionado, lo dije creo que ahorita en la introducción y también en las otras lecciones, es necesario conocer a Dios. Así como hemos hablado de la disciplina y estamos hablando todavía de la disciplina de la oración y estamos cubriendo los diferentes aspectos de la oración, también tengo que decirles que la otra disciplina es la de la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para llegar a conocer a Dios. No hay de otra. Lo he dicho en varias ocasiones, y no solamente en estos temas, sino en varios, hermanos. Es para llegar al diálogo con Dios, para entablar una amistad, una intimidad, una consagración con Dios, una comunión con Dios, es leyendo y estudiando su palabra y dirigiéndonos a Él en oración. Y aquí Daniel, siendo uno de los hombres pues más renombrados en la Biblia, ¿sí? Y reconocidos por Dios, él, sabiendo y conociendo, como lo revela aquí, de que los tiempos ya se estaban cumpliendo, que él sabía, recordaba, había estudiado y fue a la palabra de Dios, de que serían 70 años en los cuales Judá estaría en cautiverio, en tierra ajena, en este caso de los babilonios. Pero dándose este tiempo y también el cambio de gobierno, porque ya estaban de salida los caldeos, en este caso los babilonios, y estaban llegando pues los medopersas. ¿Sí? ¿Qué hace Daniel? Pues empieza a inquirir, empieza a buscar, a investigar, se mete a la palabra de Dios y él ve, ¿verdad? De manera que dice aquí, atentamente. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros. ¿En cuáles libros? ¿Algún censo? ¿Algún libro de investigación? No, se está refiriendo a la palabra de Dios. Se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque el contexto me lo dice. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová.
al profeta Jeremías. Está hablando de los libros donde vienen las palabras de Jehová dichas o registradas por su profeta, en este caso Jeremías. Entonces se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Y cómo la veía Daniel? Atentamente, atentamente. Vemos en Daniel un ejemplo del desarrollo de estas disciplinas espirituales. Si no mal recuerdo, no quiero equivocarme, Daniel tenía la disciplina de orar todos los días 3 veces. ¿Sí? 3 veces. De hecho, utilizan esa disciplina de Daniel en su contra para que el rey castigue a todos aquellos, ¿verdad?, que infrinjan la ley ahí de Babilonia y que no se dirijan a nadie más, que no anden buscando según ellos a dioses ajenos. Pero bueno, sabemos que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Y Daniel no cedió, no dejó de orarle a su Dios en su disciplina de dirigirse a él 3 veces al día. Entonces Daniel oraba, pero también vemos aquí que Daniel estudiaba la palabra de Dios. Era una persona, un hijo de Dios, disciplinado espiritualmente. ¿Sí? Él sabía que las desolaciones, el castigo, el dolor, la vergüenza, el cautiverio de Judá iba a durar 70 años. Y él ya ve que ese tiempo se está acercando. ¿Y qué hace Daniel? Pues Daniel es conocedor de Dios. Él conoce a su Dios. Él tiene una relación con su Dios. Y con esa confianza del conocimiento de Dios y esa confianza que le da de que todos los días se dirige a Dios 3 veces al día, cuando menos, para tener intimidad con Él, platicando con Él, con esa confianza, Daniel se acerca a Dios, busca su rostro, diciendo en su interior: es que ya es el tiempo. Voy a buscar al Señor para tratar esto con Él. Pero para tratar un tema con el Señor, cualquiera que éste sea, hay que estar bien con Dios. No se puede platicar, hermanos, inclusive con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. No se puede platicar bien, a gusto y en paz, si no están las cosas bien entre ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, para que las cosas estén bien entre usted y Dios, entre yo y Dios, entre nosotros y Dios, es necesario ponernos a cuenta con Dios. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. ¿Cómo busca el creyente a Dios? Lo busca en oración. Lo busca en oración. Y ruego. En ayuno, cilicio y ceniza. Fíjense todas las palabras que dice aquí, pero básicamente está hablando de una actitud de humillación, una actitud de dolor. ¿Por qué de dolor? Porque para que estés en cilicio y en ceniza, que son elementos de cuando estás realmente en un duelo, en un dolor, en un pesar. ¿Y por qué vas a estar en un dolor y en un pesar? Bueno, en este caso Daniel, como indicó, él empezó a buscar a Dios porque vio que era el tiempo de que ya se hayan cumplido las desolaciones de Jerusalén. Nosotros también podemos tener nuestras desolaciones, nuestros momentos tristes de
carga, de tristeza, de cansancio, de depresión. ¿Y qué hacen algunos? Buscan a Dios airados, queriéndole exigir y demandar y ordenarle a Dios. Y lo hemos dicho muchas veces en nuestras clases de que eso es antibíblico. Ya ni siquiera es antibíblico. Está mal. Y el ejemplo aquí claro bíblico es cómo se acercó Daniel. Y estamos diciendo que Daniel era un varón, un profeta de Dios. A estas alturas del capítulo 9 ya sabemos, ya se había manifestado de manera clarísima que Daniel era un siervo de Dios y que Dios estaba con Daniel. Aún así, precisamente por tener un buen conocimiento de Dios, un profundo conocimiento de Dios, Daniel se acerca a Dios de la manera correcta y es un ejemplo para nosotros. ¿Cómo? En oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Y por qué lo hizo Daniel de esta manera? ¿Saben por qué? Porque él sabía que era necesario confesar. ¿Confesar qué? Confesar pecados. No podemos llegar delante de Dios y querer confesar nuestros pecados de una manera indolente, como si no hubiera pasado nada, como si fuera algo rutinario. Lo digo por todos nosotros, hermanos, no caigamos en ese error de ver al pecado como algo menos, como, ya, mira, ya te dije que pequé, ya, ¿verdad? Ya no es tanta la cosa. No, sí es grave, el pecado siempre es grave. Tan grave que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte. El pecado siempre ha sido algo gravísimo. Tan grave que por eso murió Cristo, para pagar por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él iba a pagar por nuestros pecados y la paga del pecado es muerte, pues por eso tuvo que morir. Porque esa es la paga justa del pecado, la muerte. Pero en este caso ni siquiera nuestra muerte hubiera alcanzado, hermanos, porque éramos muertos y pecadores, pero Cristo es el justo. Cristo es y fue sin pecado. Era necesario que el justo muriera por los injustos. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Claro que digno de ser temido. Si estamos diciendo que la paga del pecado es muerte y vamos a ir a reconocernos delante de Él como pecadores, claro que es digno de ser temido. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto es refiriéndose a Dios el Padre. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Sí, digno de ser temido. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Esta es la confianza de Daniel. Sí, él sabe que es necesario confesar los pecados y sabe que hay que hacerlo en una actitud seria, bastante bien meditada. Por eso es en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza, en una actitud de reconocimiento que somos pecadores y que sin Dios nada podemos hacer. Pero también conocía también a Dios, Daniel, que él dice que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. O sea, él sabía que Dios no le iba a echar fuera, porque Dios es bueno, es justo. ¿Sí? Y bueno, brincando a la siguiente sección, que es del versículo 5 al 7, dice así la palabra de Dios, continuando ahí mismo en Daniel, hermanos. Hemos
pecado. Daniel es un grande hombre de Dios, obediente a Dios, fiel a Dios, aún cuando su propia vida se vio amenazada, él permaneció fiel a Dios, aunque le costara la vida. Un hombre recto, un hombre justo. ¿Por él mismo? No, por Dios. Acuérdense que Dios es el que justifica. No nos podemos justificar a nosotros mismos. No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. Y el ejemplo aquí de Daniel es que al confesar el pecado se incluye, es inclusivo. Hemos pecado, plural. Hemos pecado. Daniel no se pone en la postura de que tu pueblo ha pecado, Señor. Mira, yo estoy bien contigo, oro 3 veces al día, estudio tu palabra, pero ellos han pecado, Señor. No. Hemos pecado. Daniel empieza a derramarse delante del Señor. Y ustedes saben que cuando digo derramarse está humillado, como lo acaba de decir, en silicio, en ceniza, sabiendo y reconociendo que hay pecado de por medio y que Dios es santo y que demanda santidad. Y es en este mismo tenor, en este mismo conocimiento que Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel no está confesando el pecado de forma general. No lo está minimizando para nada. Está siendo muy, muy específico al confesar el pecado. ¿Cómo lo sé? Usted lo acaba de leer junto conmigo, hermano. Hemos pecado. Hemos errado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos. Pecados específicamente confesados e identificados. No solamente, ¿sabes qué? Sí, cometimos pecado. No. Sí empieza diciendo hemos pecado y se empieza a desplayar, empieza a decir de manera específicamente, mira, así hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, rebeldemente, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, te hemos dejado de lado, nos hemos olvidado de tu palabra, te hemos ignorado, te hemos desobedecido. Esto es lo que está diciendo aquí Daniel de manera específica en cómo pecaron contra Dios. La confesión de nuestros pecados debe de ser específica, hermanos. Debe de ser específica. En la oración íntima con Dios, la confesión de nuestros pecados debe de ser lo más específica posible. Porque de esta manera también va a ser lo más honesta posible, lo más humilde posible, lo más sincera posible. ¿Está de acuerdo conmigo? No hemos obedecido a tus siervos, o sea, los hemos ignorado. Nos dieron mandato de tu parte, no les hicimos caso. ¿A quiénes? A tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Otra vez, específico
Daniel muy específico. ¿Quiénes son los que no obedecieron? Todos nosotros, todos, los reyes, los príncipes, nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Concretamente aquí, a toda la tierra de Israel. Eso indica el contexto. Claro que sabemos que en términos también reales y contemporáneos, pues todo mundo ha desobedecido a Dios. Y eso nos incluye a nosotros. Tuya es, Señor. Aquí empieza también dentro de esta confesión de por qué confiesa Daniel de manera tan específica sus pecados delante de Dios y del pueblo. Me refiero a los pecados de Daniel y del pueblo delante de Dios. Con él hemos pecado inclusivamente. ¿Por qué? Porque tuya es, Señor, la justicia. De Dios es la justicia y de nosotros, ¿qué dice Daniel de nosotros? En este caso de él y de su pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, la descomposición del rostro. Como dice el coro por ahí, hermanos, y está basado en una parte bíblica, y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. ¿Cuál confusión? La confusión que trae el pecado, hermanos, en nuestras vidas. Porque el pecado mata. El pecado daña. El pecado corrompe. El pecado pervierte. El pecado afecta al hombre de manera mortal. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. ¿Qué lleva todo hombre de Judá? La confusión en el rostro. ¿Por qué? Por el pecado. Los moradores de Jerusalén y todo Israel. Los de cerca y los de lejos. En todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Donde quiera que hayas sido esparcido y llevado cautivo, el pecado va contigo. Cuando se trata de que te rebelas contra Dios y le desobedeces y te olvidas de Él y su palabra, vas a llevar en tu rostro, hermano y hermana, y yo también, la confusión. Un rostro descompuesto, desorientado, triste, sin esperanza. Porque la esperanza, la vida, el perdón, solamente en Dios, hermanos. Solamente en Dios. A causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Por eso están todos y en todos los niveles, desde el rey hasta abajo, todos los del pueblo de la tierra, confundidos. Esta confusión, como hemos dicho que habla aquí, está directamente ligada al pecado del hombre y a sus consecuencias. Están con el rostro confundido, descompuesto, no son felices. Pensaron que iban a ser felices, creyeron que iban a gozar de la vida, olvidándose de Dios, rebelándose contra Él, dejando su palabra y dedicándose a sus lascivias, a sus lujurias, a sus concupiscencias, a darle vuela a la hilacha, que al cabo no iba a haber pago según ellos por parte de Dios y nada. Nada que fue como ellos pensaron, ¿verdad? Para nada. No fue así. Todos ellos, donde quiera que Dios los esparció, con el rostro descompuesto, con la confusión en sus rostros. Aquí vemos el contraste muy claro. Tuya
oh Dios, tuya es la justicia, y de nosotros la confusión del rostro. Por eso Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Solamente con Dios, hermanos. Con Dios, la justicia. Pero cuando hay rebeldía y apartamiento de Dios, ¿qué hay? La confusión del rostro. La vergüenza y todas las consecuencias por causa de nuestro pecado. Por eso es tan necesario confesarlo delante del Señor. Y nos brincamos, hermanos, ahora ahí mismo en capítulo 9 de Daniel, pero ahora el versículo del 17 al 19, y dice así la palabra. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Siempre lo hemos dicho en varias de las lecciones con diferentes temas, y también lo hemos escuchado en predicaciones constantemente por parte de nuestro pastor y otros hermanos también. ¿De qué me refiero? De que siempre toda la honra y la gloria es exclusivamente para nuestro Dios. Toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. Y si Dios hace lo que hace, hermanos, de buscarnos, rescatarnos, perdonarnos, restaurarnos, salvarnos, limpiarnos, purificarnos, no es porque nosotros lo merezcamos. Es por amor de su propio nombre. Es por amor de su nombre. Las súplicas repetitivas de Daniel, como les dije, él se está derramando en esta oración. Él está suplique y suplíquele a Dios que perdón. Está suplicándole que escuche, que incline su oído, que le ponga atención, que atienda a su súplica, que responda a sus plegarias. Eso es lo que está haciendo aquí Daniel, hermanos. ¿Saben que Dios respondió a esta oración? Y Dios perdonó al pueblo y lo hizo regresar a su tierra prometida nuevamente. No fue aquí en el tiempo de Daniel. La oración de Daniel no fue pensando en su propio bienestar, no fue egoísta. Lo más seguro es que Daniel entendió y percibió de que él no iba a volver a ver la tierra prometida. Pero eso no lo frenó de rogar y pedir por el bien de su pueblo y por el bien de saber que Dios misericordioso iba a contestar sus súplicas. En pocas palabras, Daniel, aún conociendo a Dios como es, no se quedó callado como diciendo, los va a perdonar tarde o temprano y se van a ir allá. No, él reconoció que era necesario buscar a Dios en oración, con toda la actitud que ya vimos de que era en ayuno, en silicio y en ceniza.
en actitud de reconocimiento de ser pecadores y en actitud de rogarle, de suplicarle, no de exigirle y demandarle, no, rogarle y suplicarle que incline su precioso oído hacia nosotros. No importa que no le fuera a tocar el ver eso cumplido, pero sabiendo que de todas formas Dios lo iba a cumplir de una manera desinteresada, buscando no el bien propio, sino el de los demás, pero también siendo de manera bíblicamente correcto y diciéndole a Dios: ¿y para qué es esto, Señor? Pues por amor de tu nombre, no por nosotros, Señor, sino por tu propio nombre hazlo, ¿sí? ¿Qué? Haz que tu rostro resplandezca. Se nos ha explicado varias veces y lo volvemos a hacer. ¿Qué significa esto de resplandecer el rostro? En la práctica de que cuando las personas se presentaban delante del rey, de verle al rey un buen rostro, sonriente y con toda la, vamos a decirlo así, la clara evidencia de que iba a estar dispuesto a concederle a ese súbdito, a ese siervo, concederle su súplica, su petición. ¿Sí? Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Recordemos que la ciudad y el templo habían sido destruidos. Pero también recordemos de que Dios había puesto su nombre en esa ciudad y en ese lugar, en ese santuario, en ese templo. Eso podemos verlo desde las narraciones de cuando Salomón levanta el templo. Dios puso su nombre en ese lugar. Dios puso su presencia en ese templo. Pero Dios también fue muy claro y condicionó su presencia y la estadía de él ahí si el pueblo permanecía fiel, lo cual no sucedió así. Y también Dios cumplió su palabra. Y les advirtió varias veces y repetidas veces, hermanos: corrígete, aplícate, búscame, obedéceme, si no, vas a terminar siendo desterrado de tu tierra, vas a ser expulsado y llevado cautivo, y allá vas a sufrir en tierra ajena, siendo oprimido por pueblo ajeno. Y como decimos aquí en Juárez, tal vez en otras partes de México, ¿verdad? Y vas a aprender a amar a Dios en tierra de indios, ¿verdad? Es una frase que no es bíblica, pero que sí, el concepto sí existe en la Biblia. Y específicamente en el pueblo de Israel. Tuvieron que aprender a amar a Dios estando cautivos en otras naciones y clamando a Él por su liberación. Claro que sí, el concepto sí existe en la Biblia. Por eso, aunque no es una frase bíblica, un proverbio bíblico, realmente sí enseña un concepto bíblico. Hay dos formas de amar y adorar a Dios: por las buenas, hermanos y hermanas y amigos, o por las malas, amar a Dios en tierra de indios. Inclina, oh Dios, y en este caso dice: Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. O sea, fíjate cómo estamos, Señor. Estamos deshechos, humillados, destrozados. Fíjate en cómo estamos, Señor. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, ve allá, Señor, cómo está Jerusalén. Ve dónde estaba el templo. Todo está destruido, Señor. No solamente nosotros como pueblo humillado, sino el lugar donde estaba tu nombre, Señor, desolado y destruido. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti
confiados en nuestras justicias. ¿No? Porque ya estaba escrito que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No podemos llegar a Dios queriéndonos ganar el favor de Dios. Jamás, en ninguna manera, Antiguo y Nuevo Testamento está claro, jamás vas a ganar el favor de Dios por tus justicias. Como dice Efesios claramente, porque por gracia, o sea, por don no merecido de Dios, por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie jamás va a ganar el favor de Dios, el cielo, un lugar en la presencia de Dios por obras. Jamás. Jamás. Y Daniel lo sabe. Nuestros ruegos ante ti confiados no en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y como dice por ahí en los Salmos, ¿verdad? Son nuevas cada mañana. Y en varias partes de la Biblia viene esa frase, tus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es Dios de misericordia. Por lo tanto, sus misericordias son muchas, muchas. No es una misericordia o dos misericordias. Pregunta, siendo sinceros, siendo honestos, ¿cuántas veces ha tenido Dios misericordia de usted y de mí? ¿Qué es misericordia? Gracia es darnos algo que no merecemos. En este caso, Dios nos da la salvación, nos la da y no la merecemos. ¿Qué es misericordia? No darnos lo que sí merecemos. Como cuando una madre clama por su hijo criminal y le dicen al juez, tenga misericordia de él, o sea, no le dé conforme a lo que se merece. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado conforme a lo que merecemos? ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? No nos ha dado el castigo por algo malo que hicimos. ¿Cuántas veces, hermano y amigo? ¿Cuántas veces? La respuesta más honesta es muchas. Y sé que es la respuesta más honesta porque es la que el siervo de Dios aquí expresa, y esa es la realidad. Sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. En esta pequeño párrafo 3 veces le dice Señor. Está constantemente reconociendo el señorío de Dios, constantemente. ¿Por qué, Señor? Por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Recuerda, Señor, que las naciones nos conocían por ti, porque tú estabas con nosotros, por eso hasta nos temían, porque sabían que había Dios en Israel. Tu nombre era invocado sobre tu pueblo y sobre tu ciudad y sobre tu santuario. Por amor de tu nombre, hazlo, Señor. No por nosotros, por ti, hazlo por ti, por amor de tu nombre. Bueno, hermanos, no podemos y no debemos tratar de reconocer y confesar nuestros pecados delante de Dios a la ligera, cuando el pecado siempre es algo muy serio. Tan serio, vuelvo a repetirlo, que costó la vida del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, el pecado siempre es serio. Así debemos de aprender y entenderlo bien grabado en nuestra cabeza y en nuestro corazón, hermanos, en nuestra alma. El pecado es serio.
No minimicemos, también me incluyo, hermanos, no minimicemos jamás el pecado. Y tengamos siempre, siempre la disciplina de incluir en nuestras oraciones la súplica por nuestros pecados, porque siempre pecamos, hermanos. Un mal pensamiento, un mal deseo, una omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Y el que obra sin fe, también le es pecado. Hay muchas cosas en sí que son pecado, hermano. No se trata de que digamos todo es pecado como algunos caen en... No, no todo es pecado, pero sí cometemos pecado muchas veces, todos los días, hermanos. Por lo tanto, es necesario llevar nuestra confesión de pecado sincera y honesta y humilde delante de Dios todos los días, todos los días. Bueno, hermanos y hermanas, nuestra lección de hoy, manteniéndonos concentrados en Jesús. Jesús es el Dios de Daniel, hermanos. Jesús es el Dios de los amigos de Daniel. Recuerden quién estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego en el cual los iban a ejecutar. Era el Hijo del Hombre. Era Jesús el que estaba ahí con ellos. Ese es el Dios de Daniel. Y es el Dios nuestro, Jesucristo. Jesucristo. Amén. Y si no lo es, procure que sea para salvación, amigo y visitantes nuestros. Dios los bendiga. Gracias.